Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Hola, Buenos maestra, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, chicos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días a todos. Buenos Ya días. está. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ya está el equipo Buenos días. preparado? Buenos días. Sí, ya, profesora. ¿Y Carla? Abran su cámara, por favor. Muy bien. Muy bien, listo, Carla. Entonces, ¿vas a compartir pantalla o la vas a mandar por el WhatsApp para que yo la comparta? No la va a compartir Dani, la maestra. Ah, muy bien, Dani. Hola maestra, buenos días. Buenos días, buenos días. Permítame tantito en la que la comparto. Ajá, bueno, entonces me va a dar tiempo. A ver, fíjense bien, todos me van a poner por favor en el chat. Esa va a ser la forma en cómo voy a pasar lista. Necesito que me pongan, buenos días, que me pongan en el chat. Ya la compartiste, ¿verdad? Muy bien, Dani, ya se ve. Entonces esto lo vamos a hacer terminando. Primero, ¿no vas a poner primero el diagrama de flujo? Dani. Sí, bueno, pensábamos. Ajá, ¿cómo lo tienen organizado? Ajá. Pensábamos primero hablar sobre el mapa cognitivo o
O si gusta usted, hablamos primero del diagrama de flujo. Sí, mira, primero el diagrama de flujo para darle secuencia y terminar con los diagramas de la clase pasada. Entonces, mejor con el diagrama de flujo, por favor. Ok. Está aquí mismo, ¿verdad? No, en otra presentación. Ah, muy bien. Si me la puedes compartir, por favor. Sí, maestra, permítame. Gracias. Maestra, Sí, sí, adelante. ¿el follito se lo mandamos por el WhatsApp? Sí, por favor. Ok. Listo, maestra. Sí, ya está, ya lo tenemos aquí. Muchas gracias. Ah, muy bien. Oh, qué bonita está esta diapositiva, su fondo. Sí, maestra, gracias. Al contrario. ¿Comenzamos? Sí, maestra. Muy bien, gracias. Bueno, pues mi compañera Daniela va a hablar sobre el diagrama de flujo. Permítame, maestra. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, voy a ser yo, maestra. ¿Le puedes Muy bien. cambiar, por favor? Espérame, amiga. Sí. Bueno, el diagrama de flujo es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza. Son pasos estructurados y vinculados que permiten una revisión de un todo. Hay 4 tipos de diagramas de flujo que los voy a explicar. La siguiente. Bueno, como mencionó mi compañera Paulina, hay 4 tipos de diagrama de flujo. En base al modo de su representación, el primer tipo es el horizontal. Este quiere decir que va de derecha a izquierda según el orden de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Este diagrama de flujo es el más común. El segundo tipo de diagrama es el vertical. Este va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Esto quiere decir que el flujo y la secuencia de operaciones van de arriba hacia abajo. Este tipo se trata de una lista ordenada de operaciones según su propósito. El tercero es el panorámico y permite ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y horizontal. Esto quiere decir que este tipo representa el proceso entero en una sola, ¿cómo podría decirlo? En una sola carta, empleando tanto el modo vertical como el horizontal. El arquitectónico representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Esto quiere decir que describe el itinerario
de trabajo de una persona o una forma sobre su área de trabajo. Muy bien. Ahora, Permítame, ¿me sí, puede permitir? sí, Es sí, que no he sí. terminado. Estos diagramas de flujo son un mecanismo de control y de descripción de procesos. Estos diagramas son empleados a menudo en las disciplinas de programación, la informática, la economía, las finanzas, la psicología cognitiva. Eso sería todo, maestra, de mi parte. Ajá. Ahora, ¿tienes algún ejemplo acerca de de estos, de este diagrama? ¿Diagrama de flujo? Tenemos un ejemplo de cómo dar una clase. Bueno, al final, ¿verdad? Ah, Sí. bueno, primero para que ustedes, lo vean, si puedes dejar de compartir pantalla, por favor, Dani. Maestra, todavía faltaba otra diapositiva. Muy bien, a verla. Permítame, maestra. Sí. Pues yo le voy a hablar sobre la simbología del diagrama de flujo. Mm, Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas del flujo son los siguientes. En la tablita pues nos muestra que está el símbolo, el nombre y la función. En inicio final representa el inicio y el final de un proceso. En la línea del flujo indica el orden de la ejecución de la operación y la flecha indica la siguiente instrucción. La entrada y salida representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos de la salida. El proceso presenta cualquier tipo de operación. La decisión nos permite analizar una situación con base de los valores verdadero y falso. La tablita que esa es la tablita que nos explica cómo es una simbología de un diagrama. Ajá, sí, exactamente, eso es lo que quería pasar. No la quites, por favor, Dani. En un fluxograma o diagrama de flujo, de las dos maneras se les llama así. Fíjense que tienen precisamente esta parte metódica y así sistemática para poder realizar este diagrama. Como sus compañeras lo comentaron, es para representar algún proceso. En este caso, están ellos demostrando aquí cuáles son la simbología de este diagrama de flujo. Es porque precisamente para cuando se le muestra a las personas que lo van a aplicar, tengan bien clarito o se pueden hacer acotaciones en la parte de abajo que ese óvalo indica que es el inicio del proceso o el final del proceso. Ay, si lo puedes regresar, por favor, Dani. Bien. Y las flechitas, como dice allí, es el seguimiento de la siguiente instrucción. Igualmente, el romboide que está ahí también representa las entradas y salidas de esos procesos. Los rectángulos ya son los pasos a seguir, es decir, todo el proceso se representa por esos rectángulos y la toma de decisiones va con estos rombos. Entonces, es romboide, con ese romboide. Entonces, es importante que seamos en esa parte, tenemos que respetar ese tipo de simbologías, ¿sí? Ahora sí. Muchas gracias, chicas. Maestra, a continuación voy a poner el ejemplo de cómo dar una clase. Muy bien. Con ayuda Del diagrama de flujo. diagrama de flujo. Muy bien.
Maestra, yo tengo una duda. Sí, sí, Adela, adelante. Bueno, es para el equipo. Ajá. Después, ¿creen que de los 4 tipos de representación del diagrama de flujo nos puedan dar un ejemplo? Bueno, a mí, bueno, no sé si puedan. Sí. Sí, claro. Más adelante se les va a dar los ejemplos de Ah, cómo es el horizontal, el vertical, el panorámico y el arquitectónico. ok, gracias. Este sería un ejemplo de vertical, por si te sirve. Ok, vertical, ¿verdad? Sí. Sí, a ver, chicos, ¿quién me puede ayudar? ¿Te acuerdas, Israel, por qué dijo que era vertical? ¿Por qué dijo Paulina que era vertical este tipo de diagrama, de diagrama de flujo? Porque va de arriba hacia abajo. Ajá, sí, la organización es de arriba hacia abajo, muy bien. Muchas gracias también, Monse. Ahora, sigue, por favor, Paulina. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Es de cómo dar una clase y bueno, pues, todo tiene un inicio. Son series de pasos y el segundo para dar una clase, el segundo paso es plantear los objetivos de la clase y se establecen las reglas de en parte cómo se va a llevar a cabo, ya sea didáctico impreso, ya sea con hojas o libros o así, o didáctico multimedia, o sea, ya sea que represente un video o, o sea por presentación. ¿Le puedes bajar, Dani? Subir, perdón. Claro, permítame. Ya de saber cómo se va a llevar a cabo la clase, se va a desarrollar el tema y ya de ahí se interactúa con el grupo para llevar a cabo cualquier actividad. ¿Le bajas? Ya después de actividad reiteras y ya está el entendimiento del tema. O sea, si llegó al fin de lo que quería llegar el profesor. Ajá, en eso de Y ya entendimiento sería un del fin. tema, perdón, Pau, el entendimiento del tema, ¿cómo lo podemos nombrar nosotros? A nivel didáctica, planeación, para saber si están aprendiendo, si están asimilando la información. ¿Qué hacemos al final? Aparte de la retroalimentación. ¿Una qué? ¿Una conclusión? Pero nosotros no hacemos la conclusión. ¿Qué hacemos nosotros como docentes con los alumnos para saber si sí se logró asimilar esa información? ¿Qué se hace? ¿Puedo participar? ¿Puedo Sería participar? Sería como que Una actividad, ¿no? Pero ¿cómo se llama esa actividad? Más que actividad, al sería final. como un instrumento de evaluación maestra. Ajá, exacto. Entonces, abajo, en vez de entendimiento del tema, el fin sería la evaluación, o podría ser una coevaluación o una heteroevaluación, dependiendo del propósito. Puedes bajar, mejor dicho, el diagrama de flujo que está como ejemplo, por favor, Carla. Es Dani Muy la bien. que está moviendo. ¿Quién, perdón? Esta Daniela. Sí, Dani, perdón. A ver, chicos, fíjense bien, en esta parte
¿cómo me puedes decir, por favor, Monse, me puedes decir cómo sería, tú cómo explicarías esta forma de cómo dar una clase? Esto se lo voy a presentar a un profesor que va a ser la primera vez que se va a enfrentar a una clase. Entonces, le estoy mostrando yo el proceso. Ah, espérame, Monse, déjame, muy bien, a ver, Leslie, perdón, Monse, ahorita me dices, espérame. Leslie. Bueno, yo antes estudiaba ¿cómo se llama? Programación. Ajá. Y yo utilizaba ese mismo ejemplo para elaborar mis programas, ya que al inicio era el tema de lo que se iba a basar mi programa, el segundo que iba a resolver, ya sea en cuestión de calificaciones calificaciones buenas o malas, y el otro era de cómo se iba, bueno, la pregunta que es en el rombo, cómo se iba a mandar al programa solucionarlo, ya Ajá. sea en calificaciones del 3 al 5 son reprobatorias, y del otro lado, del lado derecho, las buenas, que de a partir del 6 al 10 son aprobatorias. Entonces, al momento de realizar bien tu de flujo, automáticamente la respuesta iba a llegar a que los separaba por número de lista o porque los iba a poner por nombres ya sea por apellidos de paterno o materno. Entonces podemos decir que lo importante aquí es de que tenga palabras clave, porque no puedes utilizar Ajá. muchas palabras. Ajá. Y que tiene que tener ideas concretas para que tanto tú le entiendas, porque si no, no funciona tu diagrama de flujo. Ajá. Y más que, aparte de que uno lo entienda, Leslie, y bueno, para todos, es que cuando la persona a quien se lo estamos presentando lo entienda, es decir, que al momento de verlo, ya sé cómo realizarlo. En este caso, por ejemplo, el ejemplo de Leslie es para poner en función un programa, ¿verdad? De Sí, maestra. computación. Muy bien. Y entonces, ¿qué le ponías al inicio? ¿Me puedes decir algún ejemplo, así como que se te venga a la mente? Pues casi al inicio teníamos que agregarle ya el tema que nosotros quisiéramos, ya Por sea en ejemplo. cuestión de ropa. Ya después decía, le tenías que agregar en el rectángulo, necesito combinaciones de ropa, ya sea blusas rojas, rosas y pantalones y no sé qué. En Ajá. cuestión de, pues te quiero clasificarlas, o sea, ponerlas en lista, cualquier combinación. Combinaciones del rojo al rosa, combinaciones de a lo mejor verde y amarillo, pero lo Ajá. tenías que separar. De acuerdo a eso, te daba una lista de todo lo que tenías de resultado. Pero había nosotros hacíamos trampa, utilizábamos una aplicación que de Ajá. acuerdo a eso nos daba un resultado, y si no te decía erróneo, o sea, tienes que volver a formular tus ideas, o sea, tenías que volver a hacerlo. Eso es lo que yo entendí. Son ideas importantes, palabras que tú entiendas, de hacerlo más sencillo y que tu aprendizaje sea de manera inmediata y no te cueste tanto entender y que empieces a leer todo otra vez. Ajá. Sí, exactamente. Ese es un ejemplo de computación. Muchas gracias, Leslie. ¿Te puedes imaginar, Monse, que también te había pedido la palabra? En esta, Monse, ¿tú me podrías hacer en este diagrama de flujo una receta de cocina? Por ejemplo. Yo creo que sí, pero para la cocina y las recetas yo no soy buena, maestra, si le soy sincera. Yo también, este tipo de diagrama lo utilizaba, tengo carrera técnica en logística, entonces ahí utilizábamos mucho este diagrama para tomar las decisiones en un almacén. A ver, entonces, por ejemplo. En donde dice inicio, nosotros le poníamos que era almacén de, por ejemplo, había como diferentes empresas, entonces tenían también diferentes almacenes. Entonces en uno, por ejemplo, era el almacén de materia prima.
con lo que ibas a elaborar tu producto. Entonces poníamos almacén de materia prima, luego Ajá. en el rectángulo poníamos lo que íbamos a inventariar. Era que se elaborara un inventario del stock que había de materia prima para elaborar el producto de, no sé, de... Ay, se me fue. Bueno, algo así. Y luego venía en rombo y ahí teníamos que poner que si cumplía con el stock que necesitábamos o no. Entonces, si era que no, teníamos que contactar a nuestro, ay, ¿cómo se le llama? ¿Proveedor? A nuestro proveedor para que nos surtiera esa materia prima que nos hacía falta. Y si era que sí, entonces seguía bajando, porque el no como que nos desviaba al objetivo final que teníamos. Entonces era Ajá. hacia la derecha. Y luego, si era que sí teníamos esa materia prima, contábamos con todo completo, bajaba y empezaba la elaboración del producto. Se mandaba al área de producción. Luego de ahí se tomaba otra decisión, que era si contábamos con los trabajadores que se necesitaban para elaborar el producto. Igual teníamos la opción de que sí, seguía en elaboración del producto, y si era que no, se tenía que buscar el personal por si habían, estaban en otras áreas haciendo otras actividades. Porque como era una empresa, eran empresas micro, pues eran muy pequeñas y no contaban con tanto personal como para cada una de las áreas. Entonces, se tenían como que estar rolando en todas las áreas cada uno. Entonces ya se buscaba el personal y ya. Y luego ya si era que sí, pues ya se seguía en la elaboración del producto. Luego se tomaba otra decisión para saber el transporte en el que se iba a llevar el producto a nuestro comprador. Ajá. Entonces ahí era que si era terrestre o si era aéreo. Ajá. Entonces, si era terrestre, teníamos la opción de que era una camioneta, un tráiler y creo que nada más. Y luego si era la opción de que si era aéreo, pues únicamente el avión. Ya ahí se tomaba la decisión, si era terrestre o aéreo. Si era terrestre, pues ya las opciones. Teníamos que poner en regla los permisos y sacar una orden que le llaman orden de suministro, y en esa es donde va a ir todo lo que se va a llevar en el transporte. Y en el aéreo igual, pero esa es bueno, el aéreo lleva más, más documentos, nada más que ahorita no recuerdo muy bien sus nombres, pero llevaba más documentos, y en ambos tenían que llevar la factura. Luego ahí ya se llegaba como al comprador, y el comprador tomaba otra decisión, que era si el pago iba a ser en efectivo o por transferencia electrónica. Si era por efectivo, tenía que acudir él a la empresa para que nos pudiera hacer el pago, y si era por transferencia electrónica, nosotros teníamos que proporcionar el número de cuenta para que nos los transfiriera, y ya cuando estuviera hecha la transferencia nos mandara la foto del comprobante. Y ya de ahí, ya el comprador tenía que realizar la revisión del producto, que todo hubiera, que todo hubiera llegado en buen estado, que estuviera completo el pedido que nos había realizado y todo eso. Y ya después, ya al final, era de que él nos mandaba un comentario como diciendo si le había gustado el servicio o no, y ahí terminaba, ahí se le ponía el óvalo diciendo fin, y ya. Muy bien, exactamente. Y yo creo que nos quedó un poquito más clarito este ejemplo también, como el de Leslie también de computación. Precisamente esto es para desarrollar ese tipo de procesos. Y por ejemplo, en una institución educativa, ¿alguien me podría decir con este diagrama de flujo en qué momento podemos utilizarlo? Ya estando, hagan de cuenta, estando trabajando, ¿cómo lo podríamos realizar? Espérame, Monse. ¿Alguien más me podría decir? ¿Quién me puede decir? En una institución educativa, ¿en dónde puedo yo realizar un diagrama de flujo? En la cotidianidad. ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir? En la planeación, maestra, o si entendí bien la pregunta.
A ver, Luis, ¿cómo lo manejarías? En la planeación, decía yo, sí, sí es correcto ahí. No entendí bien la pregunta. Al momento de que usted va armando la clase, pues va marcando los objetivos desde el inicio hasta abajo, ¿no? Y obviamente la metodología. No sé si entendí bien la pregunta. Ajá, sí, como lo están haciendo aquí, ¿no? En la planeación. Pero, por ejemplo, tú mismo, Luis, en los eventos que ustedes hacen, ¿estás en educación secundaria? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? En Ujú. algunos eventos, por ejemplo, ¿qué se te ocurre? ¿Algún evento? Eh, El más grande, ma- el Día del Estudiante. el Día del Estudiante. Aquí, este diagrama de flujo serviría para poder organizar todo el evento. Mm, sí, si ponemos horarios, ¿no? Dinámicas y funciona, de hecho, perfectamente. Ajá. Y exactamente cuando ponemos comisiones, cuando ponemos de que, a ver, primeramente van a llegar los alumnos en un inicio, hay que revisar, por ejemplo, estas personas se van a poner en la puerta para que no entren bebidas alcohólicas, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿no? Y de hecho creo que funcionaría mejor que el que ocupamos normalmente. Siempre usamos una tablita, ¿no? De comisiones. Ajá. Entonces, la verdad es que a veces ni quieres revisarla, ni quieres ver qué están haciendo los demás, porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y con esto la información pues podría estar mucho más clara y definir incluso hasta, podemos decirlo como una cadena de mando, ¿no? O sea, Ajá. responsables por áreas e incluso Ajá. quiénes están bajo cargo de qué. Ujú, me parece una Exactamente. muy buena. Y por lo regular, en las instituciones educativas, tengo aquí dos personitas que quieren también comentar, pero por ejemplo, en educación básica, que es tan delicada la cuestión de si pasa algún problema en cuestión de de bullying, de acoso sexual, sobre todo en educación secundaria, alguna situación que cause problema en donde el perjudicado pues sea alguno de los alumnos, sobre todo con esto de los derechos de los niños y de los adolescentes. Cuando se busca de que a ver quién no tuvo el cuidado de que esa área estaba destinada a una comisión, pues en estos fluxogramas o en estos diagramas de flujo, aquí se puede determinar exactamente quién estaba responsable en ese momento de ese evento o en esa área. Y entonces, en las instituciones, por eso es tan importante que casi en la mayoría no se lleva a cabo para poder llevar un orden. Deberíamos de llevar siempre todos un diagrama de flujo, sin embargo no se hace. Y esto pudiera resolver muchísimos problemas y causaría precisamente que toda la gente estuviera al tanto realizando sus funciones y lo que le tocaba en ese momento, con el propósito de que pues, los alumnos pasaran un rato agradable y que todo estuviera bajo orden, bajo el orden y la disciplina, ¿no? Entonces, estos fluxogramas sería muy importante. Alguien quería comentarme, ¿quién levantó la mano? Mi compañera Melanie y yo. A ver, Melanie, Bueno. primero, tú primero. Bueno, ok. Bueno, también creo que no solamente en el ámbito de la educación se puede ocupar, sino también en el ámbito de, por ejemplo, para la capacitación en recursos humanos o el contratamiento en algunas escuelas. Exactamente. También, ¿en qué momentos? Por ejemplo, de capacitación, ¿cómo sería? Bueno, es que es como el ejemplo que dio esta Monse, o sea, se puede ir poniendo si se dio capacitación a todas las personas que habían solicitado la capacitación, sí o no, si no se les dio, terminar, o si sí, seguir con el siguiente paso y así.
Ajá, ¿y qué crees? Que no nada más en recursos humanos, fíjate que también en el sistema educativo se necesita la capacitación continua de todo el personal y en muchas ocasiones se pierde como que la dimensión de cuáles son las funciones de cada uno de ellos y para qué serviría esa capacitación. Y estos procesos, este tipo de diagramas resolvería también muchas de las situaciones de cuáles serían las funciones de cada uno de ellos y si realmente están cumpliendo con esa capacitación que hoy de manera continua permanece, ahora sí que permanecen en las instituciones educativas, pero también en cualquier empresa sería muy importante que estuviera representado en alguna pared, en algún pizarrón, este tipo de diagramas, siempre y cuando se explicaran esos procesos y entonces la gente estaría más informada y sabría qué hacer. Y aparte de saber qué hacer, con quién se tiene que dirigir y cuál es el mecanismo de esa actividad o de ese momento o de ese proceso. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, Melanie, ¿o quién me dijo? ¿Quién más me...? Rosa. ¿Perdón? Yo, mi. Ah, muy bien. Ajá, a ver. No sé si también serviría usar uno cuando nos piden que hagamos la evaluación docente. La coordinadora también los podría usar para saber qué resultados están dando los maestros, ¿no? Ajá, pero para poder, muy bien, Rosy, fíjate que en esta parte de explicar todo un proceso, estaría más claro para qué tendrían ustedes que evaluar a un docente. Si les dijeran, a ver, un docente en un inicio tiene que nombrar el tema, el propósito de la clase, con algún método para poder tener sus materiales a la mano, etcétera, etcétera. Si hubiera ese proceso de cómo se debe de llevar a cabo la clase, entonces sería más fácil que ustedes pudieran determinar una evaluación, ¿verdad, Rosy? Sí, porque a veces nada más preguntan como el docente entrega material didáctico y tú dices sí, no, o con los números, ¿no? Y hay veces, bueno, en lo personal, a lo mejor Sí, estoy medio tonta, sí. hay veces que me hago muchas bolas al momento de calificarlos como, pues sí entrega, o sea, a mí, por ejemplo, yo digo, a mí no me sirve tanto su material didáctico y no sé a veces cómo calificarlo. Entonces yo creo que, como dice usted, el diagrama de flujo nos ayudaría a entender, sería más efectivo para nosotros entender cómo el maestro tiene que dar su clase. Exactamente, muy bien. Sí, 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 eso quedaría mucho más claro. Muy bien. Ahora sí, en esta parte del diagrama de flujo, equipo de Carla, ¿alguna retroalimentación acerca de esto? Ahora sí puedes, esta era la última, ¿verdad? La última diapositiva. Sí, Miss, y ahora vamos con mapa cognitivo. Muy bien. A ver, entonces, para ir aterrizando, este diagrama de flujo es para resolver el problema que no entendemos de repente cuáles son los procesos de algo. Les voy a pedir un favor, antes de empezar, ¿podemos de nuevo conectarnos? Sí, claro. Sí, maestra. Chicas, gracias.